Como comentó el doctor Anglichou, estas técnicas que a veces se trabaja sin hipótesis y se mira expresión de un montón de genes diferentes, ¿no? A veces se encuentran hallazgos inesperados, como por ejemplo el hallazgo del papel del metabolismo del hierro en la tolerancia. Y esto requiere del uso de modelos animales para investigar cuál es el mecanismo que une las dos cosas. De esto nos va a hablar Virginia Hernández, que se formó en San Pablo, después estuvo en Estados Unidos, en el Mount Sinai, y ahora está de vuelta en Lady Babs en Barcelona. Gracias, Virginia. Bueno, lo primero agradecer a los organizadores por invitarme a dar esta charla, y yo os hablaré de forma muy sencilla del papel de los modelos animales en investigación translacional. Si me ponen las diapositivas. Sí. Vale. Pues eso, haré de forma muy sencilla, explorar el papel de los modelos animales en investigación translacional. Entonces, es por todos sabido que nos han ayudado mucho en el avance de las enfermedades humanas, sobre todo para desarrollar tratamientos, para validar mecanismos de acción, los estudios de los nuevos fármacos en tanto seguridad, eficacia como toxicidad, y en las últimas décadas también han contribuido mucho al avance en la investigación del genoma y la biología molecular. Elegir el modelo adecuado es quizás lo más importante una vez que tenemos claro qué tipo de investigación vamos a realizar. Lo que pasa que no es fácil porque no hay modelos disponibles para todas las enfermedades, y además hay algunas condiciones que no se reproducen de forma exacta en animales, y por ejemplo el virus de la hepatitis C no infecta fácilmente a los roedores, o si queremos estudiar el efecto del alcohol, pues tienen cierta aversión por la toma de alcohol, y además hay veces que la respuesta a un determinado agente inductor es diferente de lo que ocurre en humanos. No obstante, el modelo animal ideal sería aquel que se parece más a la enfermedad humana que vamos a estudiar. Lo ideal sería que reflejara la patogénesis y el fenotipo de lo que ocurre en humanos, que además refleje lo que ocurre en el microambiente, y esto es especialmente importante, por ejemplo, en cáncer, en el que cuando tenemos el hepatocarcinoma, todas las demás células del hígado contribuyen mucho a la carcinogénesis, que tenga unos biomarcadores que sean similares y predictores de enfermedad similares a lo que ocurre en humanos, y que además sea un modelo fiable para estudiar la toxicidad, y que además sean capaces de responder a las terapias que ya tenemos aprobadas en humanos. También hay que tener en cuenta otras consideraciones, y tenemos que saber qué porcentaje de animales queremos que sean transgénicos o lo que queramos tener en el estudio de interés, porque en función de esto podremos utilizar un modelo u otro. También hay que ver que la alteración que queremos sea específica y que esto no condicione la aparición de otros efectos adversos. El coste no solo de generar el modelo, sino de mantener los animales, mantener colonias en los animalarios, tiene un coste no despreciable. Que sea seguro para el personal que lo va a manipular es algo también muy importante. El volumen que necesitamos, si necesitamos muestras de sangre o si vamos a hacer un acceso vascular o técnicas quirúrgicas, la cantidad de fármaco que necesitamos estudiar, todo esto también condiciona el coger un animal más grande o más pequeño. Por supuesto, razones éticas, y que luego además en el grupo en el que estemos haya experiencia con la técnica que vamos a estudiar. A pesar de que los roedores son el pilar principal de la investigación, como vemos en muchas de las presentaciones, que todos los estudios se hacen en ratones, dependiendo de lo que vamos a utilizar, quizás hay otros modelos que también nos permiten estudiar de forma fiable lo que queremos, y esto ocurre si queremos estudiar el desarrollo hepático. Quizás un buen modelo, y que cada vez se utiliza más, es el pez cebra.
¿Por qué es bueno? Pues es bueno porque el hígado empieza a formarse a las 60 horas después de la fertilización y a los 5 días tenemos un hígado completamente formado. Además, el proceso del desarrollo hepático es independiente del proceso de vasculogénesis y eso también facilita mucho las cosas. Además, es muy fácil y muy barato de generar colonias enormes que nos permiten tener significación estadística de forma muy fácil. Podemos manipular genéticamente de forma fácil. También es fácil crear transgénicos y además podemos unirles fluorescencia y como el pez es transparente podemos seguir ver una visualización en tiempo real de todo el proceso del desarrollo. Si lo que queremos es estudiar la hepatitis aguda por virus T y queremos ver desde la infección aguda y el desarrollo de vacunas y estudiar el sistema inmune, no tenemos otro remedio que utilizar chimpancés porque los animales pequeños no reproducen bien todo el ciclo de la infección, a pesar de que últimamente se han desarrollado algunos transgénicos complejos en roedores que también permiten estudiar la enfermedad. Es un modelo muy bueno porque nos permite ver todos los pasos de la infección, la replicación, infección y producción del virus. Los animales son inmunocompetentes, con lo cual pues podemos estudiar la respuesta inmune del huésped, tanto innata como adaptativa. Podemos ver los cambios precoces en la expresión génica. Podemos, por supuesto, probar antivirales y es un modelo ideal para el estudio y el desarrollo de vacunas. Evidentemente, las limitaciones pues son éticas, no es muy disponible, no se puede hacer en todos los centros y el coste es altísimo. Como decía antes, los ratones son lo más utilizado. ¿Y por qué? Pues porque se parecen bastante a los humanos, porque genética, bioquímica y fisiológicamente son bastante similares, porque somos capaces de manipular de forma bastante precisa su genoma, porque se reproducen de forma muy rápida y podemos tener colonias muy grandes en poco tiempo. Podemos controlar toda la historia clínica de manera que podemos tener ratones con el mismo background, a los cuales los vamos a someter al mismo tipo de condiciones ambientales y experimentales. Además, podemos tener toda la histología cuando queramos. Tienen limitaciones, por supuesto, y es que principalmente las diferencias propias de la especie son diferentes a nosotros en talla, en ciclo vital, en la morfología de los órganos. La actividad de la telomerasa es una característica bastante limitante y es que es activa en los ratones y sabemos que está bastante inactivada en los adultos humanos y esto hace pues que con menos estímulos malignicen antes o que tengan una tendencia a la inmortalidad. Además, el desarrollo de metástasis suele ser escaso y si lo hace metastatizan a sitios diferentes a lo que ocurre en la enfermedad humana. Hay, por supuesto, diferencias en vías de señalización y metabolismo de los fármacos y además el microambiente en el que viven es bastante diferente y el sistema inmune también. Sin embargo, pues nos sirven para mucho y nos han servido para avanzar en muchos estudios y lo que pretendemos estudiar es la hipertensión portal, pues es un modelo muy conocido por todos, la ligadura parcial de la vena porta, que es un modelo fácil, que es reproducible, que es de bajo coste y que además tiene un desarrollo de hipertensión portal muy rápido, pero una semana después de la cirugía los ratones tienen un completo desarrollo del síndrome de hipertensión portal con circulación hiperdinámica. Si queremos estudiar la hemorragia, pues seccionar una rama de la vena ileocólica también ha demostrado ser un buen modelo para testar drogas vasoactivas en condiciones de hipovolemia. En cuanto a la encefalopatía hepática, es un poco más complicado, pero también el Shunt por tocaba en ratas ha visto que es capaz de producir en las ratas pues cambios en el comportamiento y que sería también un buen modelo si queremos estudiar el desarrollo de nuevos fármacos en el contexto de la encefalopatía hepática. Si nos movemos al campo de la fibrosis, que es probablemente donde pues hay más estudios hechos con ratones, comentaré varias cosas. Moviéndonos de las técnicas quirúrgicas a la dieta, pues tenemos este modelo, el de Lieber-Di Carli,
que probablemente sea el modelo que replica mejor lo que ocurre en la enfermedad alcohólica humana, porque tiene todos los rasgos patológicos. Es una dieta que aporta el 36% de las calorías totales vienen del alcohol y se da como única fuente de alimento y bebida, y produce una fibrosis pericelular y perivenular que es progresiva y que si mantenemos la dieta durante mucho tiempo, 1 o 3 años, los animales se hacen cirróticos. Pero quizás el que más se utiliza por todos los investigadores en el campo de la fibrosis es el tetracloruro de carbono, que es un modelo que produce una necrosis centrolobulillar aguda e inmediatamente va seguida de la respuesta reparadora con el reclutamiento de células inflamatorias y el incremento de matriz extracelular, que es lo que ocurre en humanos. Los animales a las 2-4 semanas tienen una fibrosis significativa que, si seguimos administrando el tetracloruro de carbono, al final acaban teniendo una cirrosis micronodular. La administración suele ser intraperitoneal o también hay modelos por inhalación, y además recientemente tenemos este modelo que asocia el CCL4 al DIN, que lo que hace es reproducir la secuencia de daño hepático, fibrosis y transformación maligna con desarrollo de hepatocarcinoma que aparece en los humanos. Otro modelo también de hepatotoxina es la tioacetamida, que produce una fibrosis periportal con cirrosis en 12 semanas y que también es bastante utilizado. Y además, normalmente cuando hacemos estudios siempre queremos replicar que los datos no son modelo dependiente, y utilizar las dos toxinas es una de las estrategias comunes en el campo de la fibrosis. También tenemos la ligadura del colédoco, que es un modelo muy bueno para que replica la cirrosis biliar primaria y que es especialmente útil hacerlo en ratas, porque como no tienen vesícula biliar es mucho más fácil de realizar que en los ratones, aunque en los ratones también somos capaces de hacerlo. Lo que produce es una proliferación de los colangiocitos y una fibrosis portal, que ha sido muy importante para establecer el papel de los miofibroblastos periportales en el desarrollo de la fibrosis. Tenemos otros modelos menos utilizados y que lo que producen es una fibrosis por un mecanismo inmunológico, como la inyección de concavalina A o la infección por el esquistosoma Manzoni. Lo que sí que hemos sido capaces y donde más hemos avanzado en las últimas décadas es en la manipulación genética, es en generar ratones que están manipulados genéticamente, y podemos hacer casi de todo. Si tenemos un gen de interés, lo que podemos hacer es hacer que pierda su función, y para esto pues podemos hacer que disminuya la función, que es lo que se llama el knockdown, y lo podemos hacer con RNAs de interferencia, o podemos hacer que pierda la función del todo, y esto es lo que es muy común utilizado, que son los modelos knockout, y que además podemos hacer que esto sea en todas las células y que sea desde el principio del desarrollo, que son los modelos convencionales, pero además podemos, utilizando promotores específicos y utilizando los antibióticos, modelos que se modifican con los antibióticos, podemos hacer que la delección sea de forma específica en un subtipo celular y que además pueda ser reversible cuando administramos o no un determinado antibiótico, como veremos luego. También podemos hacer que el gen gane función y podemos simplemente introducir una secuencia exógena en un modelo knock-in, o podemos generar un transgénico manipulando desde el principio. Y también lo mismo como para los knockdown, podemos hacerlo que sea en todas las células o podemos también hacerlo inducible y hacerlo condicional. ¿Vale? Volviendo al tema de la fibrosis, sabemos que hay modelos knockout que replican muy bien la enfermedad y que producen fibrosis de forma espontánea, y simplemente como modo de ejemplo tenemos estos dos: el ABCB4, del que hemos oído bastante en este meeting, que los ratones knockout desarrollan fibrosis espontáneamente, o también los ratones LHX2 también lo hacen de forma espontánea y progresiva, y estos animales incluso durante el desarrollo embrionario, con lo cual llegan a morir intraútero. ¿Cómo hacemos esto? Pues cuando tenemos el gen que queremos manipular, lo que hacemos es
interrumpimos su expresión modificando el primer exón y después, mediante una selección antibiótica, pues seleccionamos las células que tienen este constructo y después lo implantamos. Implantamos estas células en un embrión y tras múltiples episodios de cría acabamos teniendo el modelo knockout, que lo que tiene es esa delección del gen en todas las células y desde el principio del desarrollo. Podemos combinar todas las técnicas que hemos dicho y, de hecho, es bastante común que cuando estudiamos un gen que creemos que está relacionado en la fibrosis, lo que hacemos es, bueno, pues deleccionamos ese gen y vemos qué pasa, cuál es la respuesta que tienen a hepatotoxinas como el CCL4 o el TA. Y además podemos hacer, utilizando el sistema CRI-LOX-PSI, lo que podemos hacer es seleccionar qué tipo de células queremos que tengan la delección del gen. Y solo como os voy a poner el ejemplo de un modelo que generamos en el laboratorio del Dr. Friedman cuando yo estaba allí, y lo que consiste es que cuando tenemos el gen de interés y lo que hacemos es flanquear al gen con estas secuencias LOXP que serán reconocidas por la enzima CRI y habrá una recombinación de manera que la recombinación CRI quitará la secuencia entre las dos secuencias LOXP, y esto lo podemos hacer criando un ratón que tiene flanqueado este gen con otro ratón que expresa CRI bajo el promotor que nosotros queramos, y si queremos hacer la delección específica en las células estrelladas, pues un promotor bueno es el GFAP, o podemos introducir adenovirus que llevan CRI y hacer esto también de forma más rápida en el laboratorio. Lo que ocurre es esto, que cuando cruzamos a este ratón que tiene este gen floxeado con el que expresa CRI, pues se produce la delección de nuestro gen de interés. Y para verlo más gráfico, pues es esto lo que pasa, ¿no? Tenemos este ratón con este otro, y que tras múltiples cruces, cuando conseguimos el homocigoto que expresa los dos, pues tenemos una delección del gen de interés en las células que queremos. El problema es que no tenemos promotores ideales, y aunque yo aquí os digo que el GFAP es un promotor específico de células estrelladas, el problema que tiene es que también se expresa, es la proteína glial fibrilar ácida, que también se expresa en la glía en el cerebro, y el problema es que a veces hacemos estos cruces pensando que va a ser específico de lo que queremos en el hígado y acabamos con, por ejemplo, fenómenos neurológicos indeseables. También podemos hacer transgénicos y podemos hacer transgénicos en hepatocitos, en células estrelladas, dependiendo del promotor que utilicemos, porque si utilizamos la albúmina, lo que hacemos es atacar a los hepatocitos, y esto también tenemos muchos modelos en fibrosis en los que hay expresando, por ejemplo, el PDGFC en los hepatocitos tenemos a las 2 semanas fibrosis, y que además estos ratones, continuando con el desarrollo, a los 6 meses o 1 año tienen hepatocarcinoma, y es un modelo que también es bueno para ver todo el proceso de la malignización, porque empezamos teniendo esteatosis, después fibrosis, hasta que se produce la displasia, neoangiogénesis y malignización. ¿Y cómo hacemos esto? Pues una vez que hemos manipulado en el laboratorio el gen que queremos introducir y que queremos que se sobreexprese, pues lo inyectamos en un huevo fecundado, y que después implantaremos en una ratón hembra, y se producirá pues el embarazo, y tras múltiples crías y episodios de reproducción tendremos al final los ratones que sobreexpresan el gen de interés. En el hepatocarcinoma o en el cáncer en general es probablemente donde más modelos se han utilizado, y modelos incluso muy complejos que ni siquiera voy a mencionar aquí, pero simplemente pues decir que podemos hacer transgénicos que sean dobles, triples o cuádruple transgénico, y simplemente es tener el tiempo, la paciencia y el dinero para ir generando todas estas crías de ratones. Y podemos, por ejemplo, este transgénico que lo que hace es sobreexpresar MYC y TGF-alfa, poniendo promotores que van específicamente al hígado. Podemos hacer múltiples cruces hasta que tengamos los ratones que sobreexpresan los dos genes. Este modelo
Es muy bueno para estudiar hepatocarcinoma porque el 20% de los ratones a los 4 meses ya lo tienen y si esperamos entre 8 y 10 meses el 100% de los ratones tienen hepatocarcinoma. También se ha visto que la sobreexpresión hepática de las linfotoxinas A y B a la vez pues también replica el patrón de hepatocarcinoma. Por supuesto que hay limitaciones y ya hemos contado un poquito de la disponibilidad limitada de los promotores que tenemos que sean tejido específico, pero es que a veces después de hacer todo el cruce del gen de interés lo que ocurre es que los ratones mueren intraútero o incluso son infértiles y esto pues es una de las limitaciones principales de los transgénicos constitucionales. También el patrón de expresión puede variar porque no podemos controlar del todo dónde se va a integrar el gen, el número de copias del DNA que se van a insertar o a veces cuando hacemos delecciones después de todo el proceso y cuando nuestro constructo se inserta en el intrón de interés, al final da lugar a una proteína que a pesar de estar truncada todavía tiene un efecto, de manera que el knockout no es del todo, no podemos eliminar del todo la función del gen. Además, sobre todo en el campo de la tumorogénesis, pues no mimetiza la secuencia de eventos de la tumorogénesis espontánea que sucede en humanos, ¿no? Y muchas veces lo que tenemos es el transgen, sobre todo pues en los modelos de toxinas, tenemos el transgen en el hepatocito, pero también en la célula estrellada, en el colangiocito y en todos los sitios, y esto pues son limitaciones que hay que tener en cuenta. Entonces, un poco para luchar contra esto, lo que podemos hacer es generar un ratón que es transgénico y que tiene la sobreexpresión o la delección del gen que queremos de interés, pero que de forma específica, utilizando promotores, podemos hacer que sea específico en los hepatocitos y que sea inducible. Y para esto tenemos los sistemas TET-ON y TET-OFF, que lo que hacen es utilizar antibióticos para producir la sobreexpresión o para interrumpir la expresión del gen en un momento determinado. Para contar simplemente un ejemplo, hay un modelo de hepatocarcinoma en el que los ratones tienen esta proteína TA bajo un promotor que es específico del hígado y que es capaz de unirse a zonas del genoma que expresan una secuencia específica de repetición que es la TETO. Y además lo que hacemos es poner pues, el gen de interés bajo el control del promotor del citomegalovirus y de esta secuencia de repetición, de manera que esta proteína la reconocerá, se unirá y el gen se expresará o no en función de si lo diseñamos para que se active cuando ponemos tetraciclina o doxicilina o no. Y esto, que parece muy complicado, de forma un poco más gráfica, es así. Este es el gen de interés que queremos expresar o no, unido al promotor del citomegalovirus y a la secuencia de repetición TETO. Lo que hacemos es introducir con un promotor específico del hígado esta proteína TTA que consta de estas dos subunidades, que será capaz de unirse aquí y hacer que se exprese el gen. Pero podemos manipular, como he dicho, con antibióticos, de manera que si damos tetraciclina o doxicilina a estos animales en un momento concreto del desarrollo, lo que hacemos es que esta secuencia no se pueda unir y el gen no se expresa. También nos han servido los ratones para muchas otras cosas y en el campo de la genética los ratones nos pueden ayudar a buscar potenciales oncogenes que luego seamos capaces de tratar de forma más selectiva y, por ejemplo, por comentar este estudio en el que los investigadores lo que hicieron es, utilizando hepatocitos primarios de ratones que o eran wild type o eran knockout para TGF-beta o su receptor tipo 2, generaron una firma genética utilizando estos ratones y que además cuando la aplicaron en humanos vieron que eran capaces de separar los hepatocarcinomas humanos en dos subclases y que además estas dos clases se diferenciaban entre sí entre las células tumorales de las que estaban originados e incluso en la supervivencia.
Entonces, ¿qué podemos hacer o qué nos aportan? Podemos hacer estudios genéticos en humanos y también en ratones, identificar aquellas secuencias que están alteradas o aquellas zonas que pensamos que son de interés, y una vez que tenemos, ¿no? Podemos incluso solapar lo que ocurre el análisis de expresión en humanos con el de los ratones, identificar el potencial oncogen y luego reproducir todo el proceso en el laboratorio porque lo que queremos al fin y al cabo es validar que eso tiene una repercusión funcional. Entonces, una vez que hemos identificado esto con estudios genéticos, pues podemos hacer todo el proceso de seleccionar, de transducir a las células y de implantarlas en ratones y ver si tienen o no tienen tumores y aplicar determinadas drogas o no. Y esto es un ejemplo que os ponía aquí, que utilizando esta tecnología pues se descubrió 2 oncogenes en hepatocarcinoma utilizando ratones que además eran knockout para P53 y que tenían una sobreexpresión de MYC, con lo cual esto se puede complicar todo lo que queramos y podemos sobreexpresar cosas y deleccionar otras cosas y hacerlo en el momento que queremos y en las células que queremos. Es simplemente aprender las técnicas y pensar en cuál es el modelo que queremos utilizar. Tenemos que hablar de los xenógrafos porque es un modelo muy bueno para probar los nuevos tratamientos. Entonces, lo que hacemos es, en ratones inmunodeprimidos, lo que hacemos es inyectar células tumorales, que bien subcutáneas o bien de forma ortotópica, y después lo que hacemos es probar el tratamiento de interés. Inyectamos las células tumorales, ponemos el tratamiento, esperamos 2 o 6 semanas y vemos si el tumor se reduce. Si el tumor se reduce y se enlentece el crecimiento, pues la droga se considera positiva. Las ventajas es que es fácil y rápido de utilizar. Quizás la principal desventaja es la inmunosupresión, y hay que tener en cuenta que, a pesar de que es un buen modelo y que nos permite avanzar en estudios clínicos posteriores, hasta un 89% de los fármacos que se consideran o que funcionan en ratones nunca llegan a ser aprobados. Para vencer el problema de la inmunosupresión podemos generar otras cosas y podemos hacer quimeras o trasplantar directamente desde el humano y así tenemos un ratón que es inmunocompetente. Y para finalizar, pues cuál es el modelo ideal que queremos buscar en la enfermedad hepática que queramos estudiar, pues aquel que nos permite estudiar la biología molecular y la fisiopatología de la enfermedad, tener histopatología, poder hacer técnicas de imagen y, sobre todo, ver si aumenta o disminuye el volumen tumoral con las técnicas de imagen que utilizaremos en humanos después, analizar el genoma, todo el proceso de carcinogénesis y la influencia de los factores ambientales, ver el desarrollo y progresión de metástasis, screening, biomarcadores, todo, desarrollar los fármacos y ver la quimiorresistencia. Pero esto, desafortunadamente, todavía no lo tenemos. No tenemos el modelo ideal para casi ninguna de las enfermedades hepáticas. En cáncer todavía no tenemos el modelo que recapitule bien todos los estadios del desarrollo del tumor, y estas diferencias que tenemos interespecies nos siguen obligando a utilizar material humano y biopsias para seguir avanzando, y lo más importante es entender tanto las ventajas como las limitaciones de cada modelo para maximizar la rentabilidad de los modelos disponibles. Gracias. Muchas gracias.